por favor, miren, después alegan, critican y hasta lo insultan a uno porque escriben de una forma que terrible, ¿verdad? Que como no dan la cara, entonces se aprovechan. Pero miren, no puede aparecer la nota reportada de un estudiante que no sabe ni su nombre. Ustedes ya van en el cuarto semestre, ya saben cómo se integra el nombre, ¿verdad? Y que ustedes no sepan ni su nombre, eso sí está raro, pero debe ser porque otra persona les hace el examen. Entonces medio colocan el nombre, medio colocan el número de carnet. Después me vienen a decir es que por los nervios, que no sé qué, que no sé cuándo, que se me olvidó, etcétera. Pero es eso. Si ustedes mismos hacen su examen, ¿cómo se les va a olvidar su nombre y su número de carnet? Si no solo en civil se les pide, ¿verdad? No es primer examen que hacen ustedes también por esta plataforma. Entonces, pongan atención, porque cuando ustedes no colocan sus datos, entonces hay problema y no se reporta la nota. Recuerden que aquí en esta sección pues hay más de 200 estudiantes, no hay solo una María, no hay solo un Pedro, no hay solo un Javier, ¿verdad? Entonces no se puede ubicar fácilmente a la persona. Habemos más de 200 estudiantes en esta sección. Por favor, aunque sea sus datos de identificación deben de aportar, por lo menos, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar en el segundo parcial? Vamos desde el tema de la posesión, la usucapión, las formas especiales de propiedad, que ahí está copropiedad, propiedad horizontal y medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación, servidumbre, y los derechos reales de garantía, que son la hipoteca y las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias deben de leer ustedes, desde hace días se los estoy diciendo, leer la ley de garantías mobiliarias y leer la ley de titulación supletoria, por favor. Entonces, así ya saben el contenido y nos vamos a ver, Dios primero, el próximo martes. Mañana empiezan ya sus segundos parciales y yo les deseo muchos éxitos. Empezamos entonces con la sucesión testamentaria a partir de la guía número 4 y empezamos también con la regulación legal a partir del artículo 934. Título 2 de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales. Entonces, veamos. La vez pasada, cuando vimos y empezamos el estudio del derecho sucesorio, vimos que hay clases de sucesión, ¿verdad? Y que la sucesión por su origen y causa, pues se clasifica en sucesión testamentaria, sucesión intestada, y que también procede la sucesión mixta, en algunos casos por alguna circunstancia que hayan olvidado incluir un bien, o bien que hayan olvidado incluir un bien, o adquirieron nuevos bienes después del otorgamiento del testamento. En primer lugar, tenemos que el testamento es un acto unilateral, es decir, solo una persona debe comparecer a otorgar su testamento. No es contrato para que comparezca acreedor y deudor, por ejemplo. Es un acto puramente también personal, personalísimo. Solo tú puedes otorgar testamento, no puedes otorgar un mandato para que en tu nombre otorgue el testamento. Es solemne, debemos de cumplir con todas las disposiciones reguladas tanto en el Código Civil como en el Código de Notariado. Y debe celebrarse en escritura pública, autorizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Es un acto libre por medio del cual esta persona va a disponer de sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. En el artículo 935 tenemos el concepto de testamento, por si alguien me ayuda a leerlo, por favor. 935. ¿Están en clase, muchachos? A ver, ¿dónde andan? Bueno, el testamento. Paulo, ¿me hace favor?
Tanta bulla que quieren las clases y participa. Paulo, léame el 935, quiero explicar otra Bueno, cosa. está bien. Por favor. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Ok, entonces dos cuestiones importantes también. El testamento tiene la característica de que es revocable. ¿Qué significa eso? Si ustedes otorgaron testamento en enero o el año pasado y ya no y quieren cambiar sus disposiciones testamentarias, entonces revocan ese y otorgan otro. Si ustedes otorgaron uno ayer, en octubre o en noviembre pueden revocarlo sin ningún problema, no hay plazo ni hay cantidad que deba cumplirse para el otorgamiento o bien la revocatoria de los testamentos. Otra característica bien importante es que vean, aquí la persona dispone del todo o de parte de sus bienes, pero va para después de su muerte. Por eso es que uno de los presupuestos del derecho sucesorio es precisamente que existe una persona que falleció, porque a partir de su muerte, entonces ya procede la otra etapa de la sucesión. Hay amplia libertad de otorgar testamento de acuerdo al artículo 934 del Código Civil, pues toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento. Es decir, una persona capaz civilmente es aquella persona que ha cumplido con la mayoría de edad y que se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? Ahí tenemos en el 934 que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad, porque eso vamos a ver a continuación, que hay incapacidades para suceder por testamento o prohibición legal para heredar, es decir, que hubiese existido alguna causa para suceder por indignidad. El testador puede recomendar a un tercero la distribución de las herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados, ¿verdad? Es decir, un administrador a una tercera persona es una figura testamentaria, a esa se le conoce como albacea. Pero ahorita hablemos solo del testamento. Entonces, tienes tu capacidad de ejercicio plena, tienes libertad de testar, pero hay una limitación. ¿Y cuál es esa limitación a la libertad de testar? La única limitación que tiene la libertad de testar es el derecho que tienen algunas a ser alimentadas. Por ejemplo, en primer lugar, recuerden que en el artículo 278 del Código Civil encontramos el concepto de alimentos y ustedes a estas alturas pues ya deben de saber que cuando hablamos del derecho de alimentos no incluye única y exclusivamente la comida. Implica vestuario, habitación, educación, salud, ¿verdad? Para la persona que es menor de edad, especialmente, pero de acuerdo a los artículos 283. Yo aquí solo se los voy a mencionar porque presumo que ya lo estudiaron. Si ya tienen aprobado civil con 100 puntos, no digamos, ¿verdad? Pero en el 283 están regulados las personas que están obligadas recíprocamente a proporcionarse alimentos, ¿verdad? Porque cuando vimos eso en su oportunidad, vimos que el derecho de alimentos va en doble vía, no es solo para una, no solo unos están obligados a proporcionar. En la guía 5, compañeros, tenemos las formalidades para otorgar los testamentos. Aquí hay 3 artículos básicos para el tema, básicos y principales, mejor dicho, de importancia relevante para el otorgamiento de la escritura pública que contenga el testamento. Y eso los encontramos regulados aquí en el Código de Notariado. 3 artículos son los que me permití transcribirles aquí, el 42, el 44 y el 45. En el artículo 42 encontramos las formalidades generales de la escritura de testamento, de la escritura pública de testamento. En el artículo 44 encontramos las formalidades esenciales de la escritura pública de testamento. Entre otras, por ejemplo, en el artículo 42, que tiene 9 numerales, pues está la hora y sitio en que se otorga el testamento. Miren, todas las escrituras, la mayoría de escrituras públicas, a excepción del testamento,
no llevan hora de inicio ni hora de finalización. La escritura de testamento, sí. Y aquí está, como requisito general para o su otorgamiento y también como formalidad esencial, también en ambos está. La nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos es fundamental también para la autorización de un testamento, pero también la fe de la capacidad mental y volitiva del testador a juicio del notario según el artículo 42, ¿verdad? Entonces, el testamento también debe ser leído en forma clara y distintamente tanto por el testador como por la persona que él elija. ¿Por qué? Porque para otorgar testamento también se necesita la presencia de 2 testigos, de acuerdo a este artículo 42 del Código de Notariado, ¿verdad? Vamos a ver que el testamento por el testador, viendo y oyendo, la hora, la presencia de 2 testigos, artículo 44, por favor, del Código de Notariado. Ahí lo tienen ustedes en esa guía número 5. Además de cumplir con todas estas formalidades, el notario tiene la obligación de comunicar o de enviar un aviso al Registro General de la Propiedad del otorgamiento de ese testamento. ¿Sí, Paulo René? Yo creo que... Buenas tardes, disculpe. Fíjese que estaba revisando Classroom y el chat y pues no encuentro ninguna guía 5. No se las envié. Y al chat tampoco. No, Ya, la última. licenciada. ¿Sí, Gabriel? Sí, las envió, aquí las tengo yo. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, Yo recuerdo que al chat también lo envié. Voy a revisar ahorita. Gracias, Gabriel. Porque no envié hoy, ¿verdad? Porque es el tema de la vez pasada. Gracias, Fernanda, por aclarar, pero de todas maneras voy a ver el chat. Ustedes, ¿por qué? Ya medio dura. Licenciada, es la de sucesión testamentaria, esa la envió la clase anterior. Sí, pues, porque no la habíamos visto, por eso lo envié hoy, vamos a ver. Ya la encontré, licenciada, disculpe. Derechos, bueno, interrumpí es la que clase para eso. Sí, hasta el final, compañeros, por favor, porque miren, ya... Bueno, entonces, ya vimos, repito, en la guía número 5 están las formalidades y ahí tienen la transcripción de 3 artículos del Código Notariado y de las disposiciones que les comenté con las que debe de cumplirse. Pero además de eso, hay obligación por parte del notario, es obligación del notario enviar un aviso al Registro General de la Propiedad en donde va a comunicar que en tal fecha la persona fundamental otorgó testamento. No se va a enviar copia al testamento, porque el testamento se abre y se da a conocer hasta que la persona fallece, ¿de acuerdo? Luego tenemos en la guía número 6 la sucesión testamentaria y ahí vamos a ver las incapacidades que existen para suceder por testamento. La vez pasada vimos las capacidades para suceder por indignidad y ahí lo que vimos fueron aquellos hechos, ¿verdad? Aquellos hechos ilícitos, aquellos delitos o actos inmorales que cometía el supuesto beneficiario en contra del autor de la herencia, ¿verdad? El causante. Entonces, alguna circunstancia de estos, pues entonces lo hacía que fuera indigno y entonces no participa en los presupuestos para que se dé precisamente el derecho sucesorio. Entonces, ahora no tenemos causas para suceder por indignidad, tenemos causas para suceder por testamento. Es decir, aunque te designen en un testamento, si eres un ministro de culto, por ejemplo, y no eres pariente del testador, no puedes suceder por testamento. Entonces, ¿qué indica acá? Que se den circunstancias que de acuerdo con la ley privan de la posibilidad de suceder en relación con determinados bienes o personas y se encuentran regulados en el artículo 926. ¿Ya? Estamos ubicados en el 926. Entonces, miren, son incapaces para suceder por testamento, primero, los ministros de los cultos,
a menos que sean parientes del testador. Si son parientes del testador, sí puede suceder por testamento. No pueden suceder entonces los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad. Si éste fallece de ella, salvo que sea pariente del testador. Entonces, si eres pariente del testador, ahí sí. Pero si solo eres el médico que lo estás asistiendo en su última enfermedad y fallece de esta, no. Aplica también para los notarios que autorizan el testamento. Ahí es más riguroso. Aplica para el notario y sus respectivos parientes y los testigos. No pueden suceder por testamento. Los testigos instrumentales, que son dos, ya vimos, ¿verdad? El tutor y protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Si se aprueban las cuentas, definitivamente sí, y tampoco pueden suceder por testamento porque existe incapacidad las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Ahora bien, ¿quiénes pueden otorgar testamento y quiénes no? Es decir, ¿quiénes están incapacitados para testar? Ya vimos, de acuerdo al artículo 934, que toda persona civilmente capaz puede disponer de sus bienes por medio de testamento. O sea, capacidad de ejercicio, ¿verdad? Al tener capacidad de ejercicio, puedes entonces otorgar tu testamento. Pero si te encuentras con tus 18 años, pero en estado de interdicción, no puedes otorgar testamento. Si eres sordomudo y también hubieras perdido el uso de la palabra cuando no puedas darte a entender por escrito, no puedes otorgar testamento, porque ya vamos a ver que los mudos y los sordos pueden otorgar testamento, pero en circunstancias especiales. Pero si eres que no te puedas dar a entender, no te puedes dar a entender por escrito, no puedes otorgar testamento. Y también el que no necesariamente está en estado de interdicción, pero no goza de sus facultades mentales y intelectuales y volitivas por cualquier causa, por algún accidente automovilístico, porque sufrió una caída, etcétera. Entonces no está bien ubicado, no recuerda algunas cosas en el momento de testar, entonces hay una incapacidad para suceder por testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que en el artículo 42 del Código de Notariado, no del Código Civil, en su numeral 4, indica que debe darse fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Fíjense, miren qué gran responsabilidad la que tenemos. Entonces, si estás en estado de interdicción, si eres sordomudo y has perdido el uso de la palabra y no puedes darte a entender por escrito, o bien no necesariamente sin estar en estado de interdicción, no gozas de tus facultades intelectuales y volitivas, no puedes otorgar testamento, ¿ya? Tiene que estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. ¿Cuáles son las clases de testamento? De acuerdo al artículo 954 del Código Civil, los testamentos se clasifican en comunes y especiales. Veamos el 954. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado y son especiales los que se otorgan en casos y condiciones que se expresan, o sea, se regulan en este artículo y vamos a ver las condiciones especiales que lo permite otorgar testamento, pero en situaciones muy no comunes, ¿verdad? Repito entonces, ahí tienen su guía 7, que tenemos en la primera columna, que de conformar con el artículo 954, pues los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. ¿Cuáles son los comunes? El testamento común abierto y el testamento común cerrado. Y en la siguiente columna tienen enumerado los testamentos especiales. El del militar, el marítimo, el de lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento que se otorga en el extranjero. ¿Cuándo es un testamento común abierto?
Pues el testamento común abierto es aquel en el que el testador manifiesta su última voluntad, pero en presencia de los testigos y del notario, de tal manera que todos los que intervienen en esa autorización están enterados de la última voluntad del testador, ¿verdad? Entonces, todos. El artículo 955 del Código Civil solicita que el testamento común abierto solicita a la ley que como requisito esencial para su validez debe de otorgarse en escritura pública. ¿Alguien que quiera leerlo? Bueno, entonces lo leo yo. Es que parece que no están en la clase, entonces mejor sigo exponiendo. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Yo cumplo, compañeros, porque ustedes están ahí conectados y parece que no están en clase, porque ya ven que cuando les digo si quieren colaborar con leer, ni eso quieren hacer. Entonces, yo sigo y voy explicando. El testamento común cerrado, ese testamento tiene la característica que el testador, pues, no revela su última voluntad. ¿Por qué? Porque la incluye en un sobre cerrado, ¿ya? Y sellado, y ahí coloca un pliego, o sea, el papel respectivo, y ya eso se le llama plica, ¿verdad? Porque ese pliego va cerrado y sellado, y el testador manifiesta que es su última voluntad, pero en presencia siempre del notario y los testigos que deben de autenticar el acto, ¿verdad? Todo eso lo tenemos regulado en el artículo 959. Ahí están las formalidades del testamento cerrado. ¿Alguien quiere leer o lo sigo leyendo yo? Yo puedo leer, licenciado. Buenas tardes. Sofía, vamos a ver, Sofía. Permítanme, pues. Sofía, lees por favor el 959. Luego está Paulo René, va a leer el 960. Primero Sofía, porque es algo larguito ese. Sofía va a leer el artículo 959, nos va a hacer el favor porque ella sí está en clase. De los 80 y pico que están, Sofía y Paulo, miro yo que están en clase porque son los únicos que participan. El artículo 959, si se dan cuenta, está regulado formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. Vamos, Sofía. Sofía es la que iba. Sí, soy yo. Sí, vamos. Número 1, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. Esa la aplica, ¿verdad? Número 2, en presencia del notario y los testigos, y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él, o escrito por mano ajena, y si, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. Exacto. Número 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales y, número 4, extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por él mismo, firmará su ruego. Ok, muchísimas gracias. Vea, aquí no hay escritura pública, aquí hay una plica cerrada y sellada, ¿verdad? Que contiene la última voluntad del testador, pero los testigos y el notario no se enteran. Nadie se entera de esa última voluntad, de esa última disposición. Sin embargo, no es que ahí en un sobrecito ya vaya llamado plica, vaya la disposición de última voluntad, siempre y cuando vaya sellada y firmada, ¿verdad? Cerrada y firmada, perdón. Vean, se necesita se necesita siempre la presencia de testigos y de notarios, de intérpretes en su casa, y que el testador
manifieste que el pliego que presenta contiene su testamento, ¿verdad? Que está escrito y firmado por él o por otra persona, ¿verdad? Pero tiene que expresarlo de viva voz al notario. ¿Por qué? Porque sobre esa cubierta de testamento el notario va a autorizar el acta de un otorgamiento, ¿ya? Y dará fe que se han observado todas las formalidades legales. Se extiende el acta, miren, se lee y la firman el testador, los testigos, vean, ahí está, los intérpretes si los hubiere, y la autoriza el notario con su sello y firma. Ahora bien, ¿quiénes no pueden hacer testamento cerrado? Vamos, Paulo, 960, por favor. Está bien. Número 1, el ciego. Y número 2, el que no sepa leer y escribir. Ok. El ciego, ¿por qué no puede otorgar testamento cerrado? Porque él no puede ver si en determinado momento le cambian el sobre. No, o sea, la aplica. No puede ver si realmente ese es el papel, el documento, el pliego que contiene su disposición de última voluntad. Entonces es muy arriesgado. Y tampoco puede otorgar, pero testamento cerrado, porque ahorita estamos hablando ya de los cerrados, la persona analfabeta, es decir, la que no sabe leer y escribir. Adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver que el ciego puede otorgar testamentos, son comunes, son testamentos comunes extraordinarios, en el caso de él es abierto, y vamos a ver los requisitos con los cuales debe de cumplirse, pero ahorita seguimos con eso. Entonces, la diferencia entre un testamento común abierto y un testamento común cerrado es que el testamento común abierto se autoriza en escritura pública y que de la disposición de última voluntad están enterados el notario y los testigos. Y el testamento común cerrado, ese sí va en una plica cerrada y sellada y contiene la disposición de última voluntad del testador, pero no se entera ni el notario ni los testigos. Pasamos a nuestra guía número 9. Ahí encontramos los testamentos especiales, ¿ya? ¿Por qué se llaman especiales? Tienen su nombre así porque obedece a circunstancias en las cuales se otorgan los testamentos y esas circunstancias son totalmente anormales, ¿verdad? Diferentes y por ello están hasta exentas de cumplir con ciertas formalidades. Los testamentos especiales también tienen la característica que tienen un plazo de 90 días posteriores a que cese la circunstancia en la cual se otorgó y también que el testador debe morir durante la situación que promovió o la situación que dio origen al testamento especial, ya sea porque se trate de un testamento militar, un marítimo, el del preso, el de un lugar incomunicado, etc. Ahora quiero que vayamos leyendo cada uno de los artículos que se relacionan con los testamentos especiales. Bueno, ¿quién va a leer para que les vaya asignando? Lisbeth, vas a leer el testamento militar, el 965. El 967 lo va a leer Verónica. Permítanme, voy a abrir aquí la fila porque hasta Verónica se ve acá. Ana Lucía Salvador va a leer el testamento en el lugar incomunicado del artículo 971. Melanie me va a hacer favor de leer el artículo 972, el testamento del preso. Y Marilyn va a leer el testamento en el extranjero, artículo 974. Muchas gracias por apoyarme, chicas. Ahorita sí solo mujeres van a leer. Paulo ha leído anteriormente. Gracias, Paulo. Entonces, chicas, empezamos. Testamento militar. Por favor, artículo 965. Mire, a la par de ese, vean su código. En el artículo 965 indica testamento militar. A la par anoten testamento especial. ¿Ya? Ya sabemos que el testamento militar es un testamento especial. Empieza su lectura, por favor. De acuerdo, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 965, testamento militar.
Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviere en destacamento, ante el que manda este, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Muy bien, gracias, Lisbeth. Entonces vean las circunstancias anormales que hay en este caso. En primer lugar, es para militares que están en campaña, para los rehenes, para los prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que lo sigan a este. Pueden otorgar testamento común abierto, pero ¿ante quién? A ver, ¿ante quién pueden otorgar el testamento común abierto? Ante el bajo cuyo mando se encuentra. Y continúa la otra circunstancia, ¿verdad? Entonces también solicita la presencia de 2 testigos siempre y cuando sepan leer y escribir. Entonces ya vieron la circunstancia normal en la cual se otorga este testamento. Luego tenemos el testamento marítimo, por favor, 967. Artículo 967. Testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgará en la forma siguiente. Si el que busca es de guerra... No, si el buque Si el buque es de guerra ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan el testador, el comandante del buque o el que haga sus veces pondrá su visto bueno. En los buques mercantes autorizarán el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Ok, vean entonces la circunstancia anormal ahí. En primer lugar, nos está hablando de testamento abierto o cerrado. Para este sí, abierto o cerrado. En segundo lugar, que vayan a bordo durante un viaje marítimo, ¿verdad? Y hay 2 circunstancias más. Si el buque es de guerra, pues ante el contador o el que lo sustituya, ¿verdad? En presencia de los testigos. Y el comandante del buque solo va a colocar su visto bueno. Ahora, si el buque es mercante, entonces se autorizará el testamento ante el capitán o quien lo sustituye con asistencia de 2 testigos. Vean la circunstancia, entonces, lo que permite que este testamento sea un testamento especial, el testamento marítimo. Ahora vamos al testamento en lugar incomunicado. ¿Alguien que lo quiera leer? No, ya lo asigné, ¿no? 971, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ana Lucía. Artículo 971, testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Ok. Este es un testamento en lugar incomunicado. ¿Y qué lo hace especial? Que se encuentra en un lugar incomunicado, pero por motivo de epidemia. También podría ser que se encuentre en un lugar equivocado, incomunicado, ¿verdad? Por alguna razón, pero se encuentre también la epidemia, ¿verdad? O sea, hay un motivo de epidemia. Entonces podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Miren, este testamento se otorga ante el juez local. El lugar está incomunicado, ¿por qué? Por motivo de epidemia. Como lo que sucedió con el COVID cuando cerraban las rutas, ¿se recuerdan? En los lugares y estábamos en estado de excepción. Luego
tenemos el testamento del preso, regulado en el 972. ¿A quién le di el testamento del preso? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Manuel. Artículo 972. Testamento de preso. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Del testador. Muy bien. Entonces, este testamento va dirigido para la persona que está presa, ¿verdad? Y que en caso de necesidad puede otorgar el testamento ante el jefe de la prisión. Pueden ser testigos a falta de otros, pues los mismos presos, ¿verdad? Siempre y cuando no tengan alguna y no sean inhábiles para ser testigos. Luego tenemos el testamento en el extranjero. ¿Quién no Buenas vale? tardes, licenciada. Buenas tardes, Marilyn. Artículo 974, testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Vean ahí en el 974, es un testamento en el extranjero. En el extranjero, ¿verdad? Entonces, ahí la persona es guatemalteca, se encuentra fuera del territorio nacional y puede otorgar testamento siempre y cuando se sujete a las normas establecidas por las leyes del país en que se halla. También puede testar en alta mar, pero en un buque extranjero, ¿no? Por favor, lo subrayan porque por eso es que se confunden con el testamento especial marítimo. En el marítimo van en el buque nacional, ¿verdad? Ya sea porque hay guerra o porque es un buque comercial, o sea, mercante. Entonces, aquí va en el buque extranjero. Por eso es testamento en el extranjero, pero lo otorga un guatemalteco. Aquí ya encontramos un testamento que está prohibido en nuestra legislación, que es el testamento mancomunado. Ese testamento mancomunado no es válido, en Guatemala, aunque las leyes del país extranjero lo autoricen, ¿verdad? Donde se hubiera otorgado el testamento. Pero aquí en Guatemala no es válido. Y es que ahorita, a continuación, vamos a encontrar, es hasta en la guía 12, donde encontramos los testamentos que no admite nuestra legislación. Y ahí está el testamento mancomunado, ¿verdad? El 975, que es del que estábamos leyendo. Pero ahora, antes de eso, voy a explicar la guía número 11. Tuve un lapsus ahí, de una vez me fui a la número 12, en donde vamos a ver testamentos comunes, pero extraordinarios. El maestro Diego Espín Cánovas, le llama testamentos extraordinarios al testamento que puede otorgar el ciego, el sordo y el mudo. ¿Y por qué le llama así extraordinarios? Porque sostiene que son formas testamentarias ordinarias o comunes, ¿verdad? Pero existen modalidades ocasionadas por causas como causas, por ejemplo, el padecimiento que tiene el testador de alguna enfermedad o deficiencia física. Entonces la ley adapta a la legislación para que estas personas que no son interdictas, ¿verdad? Y que son capaces para otorgar testamento, pero tienen una deficiencia física o enfermedad. Entonces se adaptan las circunstancias para que la persona pueda otorgar su testamento. Y en este caso encontramos el testamento del ciego, el testamento del sordo y el testamento del mudo. Ubiquémonos ahora en el artículo 957, 958 y 961. Y me levantan la manita quienes me van a ayudar a leer. O sea, los que están en clase, pues porque los demás no. Lisbeth, vas a leer el 957. Leslie y Yesenia, vas a leer el 958. El 961 lo va a leer, ahorita miro aquí, Marilyn, otra vez.
Porque solo ellos están en clase. Daniela, vas a leer el 937 y Gabriel Abrego vas a leer el 938. Ah, todavía hay otra persona. Ah, bueno, qué bueno. Ana Lucía, ¿ya te había hablado o no? No, bueno, llego hasta el 938 que se lo di a alguien por ahí. A mí se bola porque uno puede estar viendo y viendo aquí. Entonces, pero para los que le digo. El testamento del ciego, fíjense, vamos a ver en primer lugar que solo el ciego puede otorgar un testamento común abierto, porque ya vimos que él no puede otorgar testamento cerrado, ¿verdad? Porque a qué hora le cambian ahí la plica o su disposición de última voluntad, él no puede percibir eso. Pero el ser ciego no lo hace incapaz, no lo hace interdicto y puede otorgar, tiene capacidad para otorgar su testamento. Vamos, compañera, 937, veamos los requisitos. Artículo 957. 957. Sí. Correcto. Testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. Ok, miren eso pues. El código de notariado, en la guía número 5 tienen citado ese artículo. El código de notariado exige en su artículo 44, guía 5, la presencia de 2 testigos para otorgar un testamento común abierto o cerrado, y ya vimos también los especiales, ¿verdad? Pero en el caso del testamento del ciego, solicita un testigo más. Es decir, cuando un cieguito quiere otorgar testamento, se solicitan 3 testigos, ¿verdad? Bueno. El testamento en este caso también debe ser leído en voz alta, 2 veces. La primera por el notario que autoriza el testamento y la segunda por uno de los testigos, pero que va a elegir el testador, ¿verdad? Y todas estas circunstancias, todo esto se menciona en la escritura pública de testamento, ¿ya? Bueno, vieron entonces todas las circunstancias y todos los requisitos con los cuales debe cumplir el testamento del ciego. También hay un testamento para la persona que es sorda, 958, ¿quién no va a leer? Yo. Artículo 958, testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Ok, entonces el sordo puede hacer su testamento abierto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Solicita la legislación que él mismo debe de leerlo en voz clara, sin lugar a dudas, el instrumento del testamento, ¿verdad? En presencia del notario y de los testigos. Y también se hace constar, ¿verdad? Luego tenemos el testamento del mudo, artículo 961, por favor. Artículo 961. Los que no puedan hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Bueno, entonces el mudo también puede otorgar testamento, es un testamento extraordinario y que solicita la ley. Va dirigido para las personas que no pueden hablar, pero que sí pueden escribir, ¿verdad? Entonces, no pueden hablar, pero sí escribir, entonces pueden otorgar testamento cerrado. Pero el testamento, tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Entonces, pueden otorgar testamento estas personas y estos son testamentos comunes pero extraordinarios, ¿verdad? La legislación ha adaptado la ley para darle legalidad
a los testamentos que son otorgados por estas personas y por lo tanto solicita más requisitos o requisitos diferentes. Ok. Hoy sí, ya tenemos los testamentos que no admiten nuestra legislación. Esos testamentos que no admiten nuestra legislación es el testamento contractual, que está regulado en el 937. Creo que ese todavía lo asigné, ¿verdad? En el 937. Luego está el testamento mancomunado, que está regulado en el 938. Ese tampoco está permitido. Y el 955, que es el en donde el testamento hológrafo, que tampoco está permitido, y que hacemos el análisis del artículo 955, en donde se regula que el testamento común abierto necesita como requisito esencial para su validez, que debe ser otorgado en escritura pública. Bueno, veamos el artículo, el testamento contractual, en el artículo 937. ¿Se lo dirigí a alguien todavía? ¿Se lo asigné a alguien o no? Sí, licenciada. Gracias, Daniela. No te da pena. Artículo 937. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Bueno, volvemos ahí a una cuestión. ¿Cuáles son las características del testamento? Es un acto jurídico solemne, revocable, personalísimo, ¿verdad? Personalísimo. Eso lo vimos en la primera, en la guía número 4, o sea, la primera guía de este tema. Un acto unilateral, personalísimo, o sea, y debe ser otorgado en un mismo acto. Entonces, solo una persona puede otorgar testamento. Nada que, le voy a decir a mi marido, vamos a otorgar testamento a vos y yo te dejo a ti y tú me dejas a mí. No. Ese es contrato de sucesión recíproca, ese no es permitido en nuestra legislación. Y el artículo 935 nos da el concepto de testamento y de ahí se derivan todas sus características. Entonces, no está permitido. Por lo tanto, es nulo. Y si es nulo, no produce efectos jurídicos ni legales, ¿verdad? Bueno, entonces no, el testamento es un acto unilateral, como les repito, unilateral, solo, y además de ser unilateral es personalísimo, no es contrato para que vayan dos personas, ahí no hay comprador y vendedor o acreedor y deudor, no, ¿verdad? Una sola persona, con sus testigos y con su notario. Testamento mancomunado, ¿todavía lo puede asignar o ya no? Creo que no, ¿verdad? No, licenciada. A mí me había asignado el 938. ¿A quién? ¿A Paulo o a Gabriel, verdad? Sí. Va, lee el 938, testamento mancomunado. Artículo 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Lo que les acabo de decir también, ¿verdad? Está prohibido el testamento contractual, es decir, que dos personas otorguen testamento de sucesión recíproca, ¿verdad? Yo te dejo, tú me dejas, etcétera. Eso está prohibido. Y el testamento mancomunado consiste en que dos o más personas decidan en un mismo acto otorgar testamento. No está permitido. Por eso es que el 975, que me había adelantado en su lectura hace un momento, indica que en Guatemala no será válido el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en el extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiera otorgado. Es decir, si se van para Nicaragua y ahí dicen, bueno, aquí sí permitimos el testamento mancomunado como ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que lo tengan regulado así, pero aquí en Guatemala no está permitido. Entonces, aunque allá sea válido, aquí no surte efectos legales. No es válido, no está permitido, no lo admite nuestra legislación. Y por último, el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el que escribe la persona por sí misma y ya es válido. No. Aquí en Guatemala lo que existe es el testamento cerrado, la plica que contiene el pliego en donde va consignado la disposición de última voluntad, pero se necesita siempre de testigos y de notario que autorice ese acto.
O sea, no es un papel simple, no es un sobre simple, ¿verdad? No. Siempre se necesita la intervención del notario y de los testigos instrumentales para autorizar un testamento. Entonces, ese testamento que la persona otorga de su puño y letra y ya es válido solo con ese requisito, ese no está permitido en Guatemala. ¿Por qué? Porque el artículo 955 del Código Civil solicita como requisito esencial para su validez que el testamento común abierto debe otorgarse en escritura pública, dice el 955, ¿verdad? A eso, pues ya le agregamos el 959 en el numeral segundo de las formalidades del testamento cerrado, en donde indica numeral segundo que en presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, pues manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito y firmado por otra persona, ¿verdad? Etcétera. Y ahí están. ¿Qué provoca entonces el otorgamiento de un testamento contractual, de un testamento mancomunado o de un testamento hológrafo? Pues lo que provoca es la nulidad. El 977 indica claramente que es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo además, o sea, hay otras circunstancias, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Compañeros, y también tenemos en el 978 los casos en que es anulable el testamento que es otorgado con violencia, dolo o fraude, ¿verdad? Y que el testador no puede prohibir en ningún momento que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por ley, es decir, debe promoverse un juicio ordinario de nulidad. Entonces, compañeros, ahí finalicé al fin el tema de los testamentos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8 para el examen. Que tengan una buena tarde y excelente examen el día de mañana. Y por favor no olviden colocar sus datos en el examen parcial que vamos a tener en 8 días. Pongan ahí un rotulito a la persona que les va a hacer el examen, nombre completo y número de carnet correcto. Tengan buena tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada.